Hoy por la mañana, que lo están viendo en imágenes, pude estar por el Paseo Colón, el monumento a el que hasta hace algún tiempo se reconocía como el descubridor de América, hasta ahora también, pero se le pone en entredicho, porque estamos cada vez más llenos de gente que, con tal de renegar lo más posible de lo que les conviene del legado español, salen con que no, porque antes de él estuvieron aquí los vikingos, los chinos, los árabes, todo el mundo estuvo aquí, los fenicios, que no niego que pueda haber sido cierto, pero los vikingos se quedaron en Terranova. De los chinos no estamos seguros que hubieran estado por aquí. De los fenicios hay quien dice que por ahí hay una piedra con caracteres de su escritura perdida en algún lugar de Brasil, ¿no? También se comenta que, bueno, que esas esculturas de las cabezas olmecas que parecen mostrar personas de raza negra, entonces también dirían que los africanos estuvieron por aquí, pero ninguno de ellos dejó un asentamiento permanente ni una huella cultural. Fueron los españoles los que llegaron aquí, tras la senda marcada por los descubrimientos, los primeros descubrimientos de Cristóbal Colón, que por cierto también nunca supo que estuvo en América. Él pensaba que estaba en algún punto del este de Asia y bueno, empezó un proceso de colonización. Yo entiendo que hay mucha gente, siempre en todo lugar del mundo, la mayoría de la población siempre tiende a ser borrega. Eh, lo más fácil es aceptar lo que te enseñan sin tener un mínimo de pensamiento crítico. Parece que a muchos pensarán que eso les desgasta especialmente las fuerzas o les provoca un dolor de cabeza, no sé, que no quieren tener pensamiento crítico. Entonces, y también hay muchos que tienen una fascinación casi enfermiza por el tema del victimismo, ¿no? Eso lo vemos aquí incluso con el hecho que durante años estuvimos cantando una estrofa apócrifa en nuestro himno, la de largo tiempo el peruano oprimido, que era un desastre total. Primero que no era obra de la composición original del himno, alguien la infiltró. Y si la dieron por buena durante tantas décadas, si nadie se opuso de manera tajante a que se siga cantando hasta los últimos años recién, esto demuestra que estaban a gusto con lo que cantaban, ¿no? Que con la cerviz baja, que las cadenas, que la opresión, que tuvo que venir alguien de afuera para libertarnos porque si no, no alzábamos cabeza, lo cual también me hace recordar algo, ¿no? Hay quienes dicen que ciertamente hubo muchos, no, no es que estuvieran con la cabeza gacha porque fueran unos pusilánimes o porque directamente, este, bueno, fueran un pueblo sin mayor iniciativa de libertad, sino que muchos indígenas durante el periodo colonial español no estaban tan oprimidos como nos lo pintan. De hecho, es por todos conocido, o debería ser por todos conocido, que muchas etnias, tanto en México como aquí, se aliaron rápidamente a los españoles porque creyeron reconocer en ellos a libertadores frente a los imperios que los estaban sojuzgando. Se tiende a criticar mucho al imperio español, la monarquía española, el rey que nadie lo eligió y todo este asunto, más aún ahora con el tema de Cataluña, donde muchos se levantan, que el rey, que por acá. Pero bueno, en el caso de Cataluña es gracioso, ¿no? Porque ellos antes eran los condados catalanes y me imagino que a sus condes tampoco los eligieron por votación. Pero bueno, en el caso de América se glorifica el imperio inca, se glorifica el imperio azteca, que también eran, bueno, una suerte de monarquía, ¿no? O sea, eran unos gobernantes autocráticos que hacían lo que querían y así como los españoles han, de hecho, cometieron abusos aquí, cometieron abusos, por supuesto que los cometieron. En el caso de los incas también, y eso es lo que muchos indigenistas de izquierda tratan de pasar por agüita caliente o directamente negarlo o hacerse los locos. O tú vas a Arequipa, por ejemplo, y esto demuestra hasta qué punto el pensamiento crítico de muchos está cegado. O sea, tú vas a donde está expuesta la famosa momia Juanita, ¿no? Ves ahí el cadáver de la niña dentro de una urna con temperatura baja y todo el tema. Y yo fui este año por ahí y escuchaba los comentarios de la gente, ¿no? Que qué bien conservada, parece que hubiera muerto hace poco, y la guía iba explicando, ¿no? Que no sé, y lo explicaba con todas sus letras, que fue muerta de una forma cruel, que fue adormecida, que bueno, que habían huellas de que le habían tirado una piedra, o le habían dado un golpe con un objeto contundente en la cabeza, cosas por el que murió por hipotermia, cosas terribles, terribles, terribles. Y la gente no se ponía a reparar en eso. Pero si es que
se tratase del cuerpo de alguien que fue muerta en similares circunstancias, no sé, por, digamos, los opresores españoles, inmediatamente saldría cada vez que fuera posible como una muestra de lo terribles que eran los españoles, de cómo nos impusieron la religión cristiana que siempre se ha expandido por las armas y por la muerte de culturas avanzadísimas, pero en este caso no, o sea, hay un doble rasero según convenga, ¿cierto? Pero esta es una de las pruebas, una prueba física, de cómo en el imperio inca esas deidades que tenían les reclamaban, según ellos, bueno, cuando no producía el campo, cuando había mucha sequía o un exceso de lluvias, bueno, ¿cómo los contentamos? Ok, vamos a llevar elegidos, lo que sea, a las cumbres nevadas y los vamos a ultimar ahí o vamos a dejar que mueran por hipotermia, heridos y con un traumatismo encefalocraneano, todo este tema. O sea, que son verdaderas barbaries. Y no hace mucho también se encontró bajo el suelo de Ciudad de México la torre de la que tanto hablaba Hernán Cortés y que él lo horrorizó. Este, una torre de cráneos humanos, que no se trata solo, como algunos tratan de disculpar, como si se tratase de una disculpa, ¿no? Cráneos de prisioneros, todos eran varones, sino que eran como en tantas culturas del mundo, prisionero de guerra, se le ejecuta no. No, no, no. Habían cráneos también de mujeres, habían cráneos de niños, así que no solo eran prisioneros de guerra, sino directamente eran sacrificios rituales. Ahora, si a nosotros nos horroriza ver esos cráneos ya de repente dañados, ¿no? Decoloridos. Imagínense cuánto le habría espantado a los españoles que ellos llegaron y los encontraron todavía con restos de sangre, con piel putrefacta, con el hedor, con las moscas. O sea, cráneos de personas que hasta solo poco tiempo antes que llegaran los españoles, quizá cuestión de días u horas, habían estado vivos y sanos, pero que bueno, eran ofrendados a lo que sea que les ofrendasen los aztecas. Por esto es que, bueno, también muchas etnias de ahí se unieron a los españoles, como aquí en Perú, los huancas, los chachapoyas, los chimúes, etcétera. ¿No? En el caso de los chimúes me hace recordar cómo los incas, para que se rinda Minchancamán, el gobernante chimú, hicieron algo pues como cercar Chanchán, la capital, y cortarle el suministro de agua. Entonces, mediante el hambre y la sed, desfallecientes los obligaron a rendirse. Después, algo que hicieron también los incas es, por ejemplo, necesitaban orfebres. Se llevaron a los mejores orfebres al Cusco para que hagan las cosas, ¿no? Y también había otras costumbres, ¿no? Como por ejemplo llevarse los ídolos, las representaciones de los dioses locales de cada pueblo, e incluso a los hijos de los jefes más levantiscos al Cusco, como que fueran rehenes. Vemos entonces que los incas no eran pues precisamente un pueblo de paz. Se comenta que cuando llegaron los españoles estaba la guerra civil entre Huasca y Atahualpa y que, bueno, Atahualpa hizo exterminar a toda la familia de Huáscar y cosas por el estilo, cosas que ocurrían. He por ahí escuchado algún lamento de cómo los españoles exterminaron a la nobleza indígena a raíz de la sublevación de Túpac Amaru, pero ¿por qué no se dice lo mismo de cómo Atahualpa barrió con la familia de Huáscar? Y muchas cosas que nunca sabremos porque se comenta que esto tiene también sus detractores, ¿no? Unos dicen que sí, otros que no, que el imperio inca no tuvo escritura, entonces de muchas cosas no nos enteraremos. Pero todo esto al final no importa tanto. Lo que importa más que llorar por supuestas afrentas del pasado es qué tenemos ahora. No vamos a construir una nación, un proyecto de nación, una identidad nacional sobre lloros, sobre lamentos, sobre puteadas, sobre te llevaste mi oro y ese tipo de cosas, algunas que no son ciertas, por cierto, valga la redundancia, sino lo que tenemos ahora es una nación mestiza, mestiza desde el punto de vista tanto racial como cultural, porque habrá muchos que digan, como me topaba en la mañana en un grupo de opinión de Facebook, que no, que yo no soy español porque mis dos apellidos son quechuas, etcétera. Pero estás hablando en español, eh, tienes una forma de ver la vida que es occidental, una ideología occidental, probablemente también seas adherente al cristianismo y si no lo eres, y de alguna forma te guías por un código ético derivado de la civilización cristiana.
y una serie de cosas que demuestran que de una u otra manera hemos quedado influenciados por España. También están, por ejemplo, las celebraciones populares, ¿no? O sea, a mí me da que hacer que escucho mucha gente que putea a España y todo, pero van a la procesión del Señor de los Milagros, ¿no? O sea, qué tal contradicción, o celebran la Navidad. El pensamiento crítico brilla por su ausencia en muchas personas. Pero bueno, lo que podemos hacer es aceptar que tenemos sangre indígena, aceptar que tenemos sangre española. Muchos de los detractores que dicen no, que este no es un día para celebrar, es el día de la resistencia indígena, no son indígenas, son blancos, son mestizos, tienen dos o un apellido español, hablan perfecto español, han tenido educación según la forma de educación que viene de Europa, siguen el calendario gregoriano, y una serie de cosas de las que no sé si serán conscientes, pero que demuestran que al putear España no están haciendo otra cosa que no sea autodiarse una parte importante de sí mismos. Hay gente que valora el lado hispánico que tenemos como hispanoamericanos, que no como latinos, porque hay muchos que dicen orgullosos de ser latinos, mientras putean España, pero todo lo que tenemos de latinidad, entre comillas, es en base pues a lo que España nos ha dejado.